Daniel capítulo 1, versículo 7, dice: a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Platicaba con la iglesia allá, una de las iglesias que visité. Nuestra lucha, nuestra guerra es contra seres espirituales, inteligencias espirituales. Y platicaba con ellos un poquito sobre de dónde surge ese rencor, ese odio, ese deseo de destruir al ser humano. ¿De dónde surge en el corazón de Satanás? Diga conmigo: el Señor reprenda esa aberración hacia el ser humano. Cuando nosotros nos remontamos a la Escritura y podemos entender un poquito, la tierra la formó Dios hace millones de años. La ciencia en ese sentido tiene una verdad que la iglesia a veces refuta, porque en muchos pensamientos de los cristianos nosotros pensamos que la tierra tiene 6,000 años, pero 6,000 años hay que han pasado del tiempo de la creación de Adán, del ser humano. Sin embargo, la Biblia enseña que la tierra fue creada desde mucho antes y fue habitada. Y también la Biblia enseña en ciertos pasajes que, aunque nos parezca un poquito extraño, esta tierra fue desarrollada de tal manera que lo que hoy vemos ya fue. Lo decía Salomón: no hay nada nuevo debajo del sol. Ya esta tierra vivió civilizaciones poderosas, una creación que no es extraño, y no todavía no me juzgue mal a lo que voy a decir, pero seres que incluso tuvieron avances científicos más de los que nosotros conocemos hoy en día. Y me atrevo a pensar que la tierra vivió tiempos donde los viajes interestelares eran parte de esa creación. Estoy hablando de la creación luciferiana. Estoy hablando de cuando dice la Biblia que este ser que Dios crió tenía naciones, una civilización que desarrolló una comercios que usted lo lee en Isaías 14, cómo desarrolló una tremenda civilización y gran comercio, y el corazón de ese ser se empezó a enorgullecer. Pero también leemos nosotros que ese periodo que es yo le llamo el periodo de Génesis capítulo 0, porque es antes de Génesis 1:1. Y cuando lleguemos al cielo, le decía a unos hermanos de allá, vamos a ir a la biblioteca del cielo y vamos a ver que los 66 libros que nosotros tenemos apenas es el tomo de la tierra. Pero ¿qué creó Dios antes? ¿Qué ha hecho antes? Es fantástico pensar eso. El apóstol Juan dice: si se escribieran en el mundo todo lo que Jesús ha hecho, no hablando solo de lo que vino a hacer en la tierra, sino todo lo que Él ha hecho, dice, no cabrían en el mundo los libros. O sea que Él es el creador, ha hecho tantas cosas. El mundo invisible, el mundo de
de los ángeles, el mundo de los espíritus, los universos esos que nosotros apenas podemos tener una pequeña vislumbre en la palabra de Dios. Pero en Isaías 14 se habla de que en un momento dado este ser, este virrey, este poderoso, quiso subir al cielo y poner su trono junto a las estrellas de Dios. Y se habla de esa rebelión, se habla de esa lucha, de ese combate. Incluso la Biblia revela que arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo. Eso quiere decir que la guerra espiritual, la confrontación que Dios ha tenido es desde mucho antes, es una batalla. Y de pronto nosotros encontramos en la Biblia pasajes que dicen que Dios creó la tierra para ser habitada. O sea, la tierra no la creó Dios como dice Génesis 1:1. No la creó en caos, no la creó en vacíez, sino que esa tierra, y por eso esta tierra fue habitada, estaba llena de seres y con conocimientos, con ciencia, con desarrollos quizás que nosotros no conocemos todavía, mucho más elevados. No me mire raro, por favor, no piense que vengo mareado pero lo que quiero decirle es que de pronto la palabra del Señor me enseña que ese ser que gobernaba ahí quiso darle golpe de estado, golpe de trono a Dios. Quiso ser semejante al Altísimo. Y entonces se relata en la Biblia una guerra en el cosmos, una guerra interespacial, hermano. Una guerra que nosotros, cuando lleguemos al cielo, vamos a tener que ir a ver el reportaje de cómo fue esa guerra. Una guerra que fue tan terrible que dejó la tierra en un caos terrible, en una soledad. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los reportes de los científicos, lo que ellos encuentran en el sistema y las cosas que ellos van descubriendo, la Biblia habla de eso. Lo que sucede es que no lo hemos visto, pero habla de esas cosas. Y entonces, todo ese montón de desastre que se ve en nuestro sistema, me atrevo a pensar, es el cinturón que está de piedras y de aerolitos y de cometas que están. Esos son efectos de una guerra cósmica que sucedió antes de Génesis 1. Y entonces, como consecuencia de esa batalla, de esa guerra, que Jesús dijo, yo veía a Satanás como caía del cielo. Esa confrontación provocó que la tierra fuera un caos. Por eso nosotros leemos en Génesis capítulo 1, dice que en el principio creó los cielos y la tierra. Y la tierra, versículo 2, estaba desordenada y vacía. Y sin embargo, Jeremías dice que Dios no creó la tierra para que estuviera vacía, ni la creó para que estuviera desordenada, sino que ese desorden y esa vacíez fue consecuencia de esa guerra entre Satanás y Dios. Y que bendito sea Dios, la ganó nuestro Señor, ¿verdad? Porque Satanás fue derribado, no alcanzó. Yo quiero que usted piense por un momento, si hasta en el cielo hay rebeliones, es una confrontación espiritual. Y se rebeló el enemigo contra Dios, se rebeló, quiso usurpar el trono de Dios, quiso ser semejante al Altísimo. Eso lo marca la Escritura. Sin embargo, aunque ese ser es poderoso, nuestro Señor es todopoderoso.
Y entonces la rebelión, la sublevación es eliminada y Satanás es derrotado. Pero en esa derrota arrastró y arrastró multitudes de la tercera parte de los ángeles. Y nosotros no tenemos mayor información de todo lo que afectó en el reino de Dios, de todo lo que Él provocó. Pero quiero llevarlo a esto porque el anhelo de ese ser era ser semejante al Altísimo. Lo que Él quería era parecerse a Dios. Lo que Él quería, poner su trono junto a las estrellas del cielo y ser venerado, ser adorado, ser admirado como si fuera Dios. Déjeme por un momento llevarle en la imaginación. Después de cada guerra hay un periodo de paz, porque la guerra trae devastación. Y entonces esa guerra provocó un caos en todo el universo. Y de repente vemos nosotros, no sabemos cuánto tiempo pasó de esa guerra a Génesis capítulo 1, pero posiblemente pasaron miles de años. No sabemos, no hay ningún registro. Por eso cuando usted ve que los científicos dicen que la tierra tiene millones de años, los cristianos se ríen y dicen, están locos si la tierra tiene 6,000 años. No, la tierra tiene millones y millones de años. Y en esos millones de años, saber cuántas cosas no han pasado sobre esta tierra. Por eso Salomón decía, no hay nada nuevo debajo del sol, sino que son ciclos que se repiten, ciclos que Dios permite que se desarrollen. Pero bueno, el punto que le quiero marcar es que de esa guerra quedó desolación, y por eso encontramos en Génesis 1, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Había vacíez, tinieblas. Las tinieblas surgen de esa guerra. Cuando habla tinieblas, habla de los seres de maldad, porque Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en Él. Entonces, cuando habla de tinieblas, está hablando de esos seres que en un momento dado se rebelaron, pero que como consecuencia de la derrota, Dios les quitó su luz. Fíjese qué interesante es que la Biblia dice que Satanás se tiene que disfrazar como ángel de luz. Es decir, los seres, yo quisiera que en su imaginación usted piense un momentito, hubo una creación de seres de luz. Todos son seres de luz. Pero los que se rebelaron, los apagó Dios, les quitó la luz. Y por eso se menciona la palabra, hasta es un poquito risible, del chamuco, ¿no? Está quemado, le quitaron la luz. Pero entonces, lo que quiero llevarle esta noche es que pasa un tiempo, pasó no saber cuántos miles o millones de años, no sé, o tal vez menos, pero de repente Dios dice, voy a crear al hombre. Pero a ese nuevo ser que voy a crear, que el hombre no es el primer creado, sino el hombre es una creación que viene, que puedo decir tal vez es de las últimas que Dios ha hecho. La primera creación fueron las luces, los seres invisibles, porque de lo invisible Dios ha creado lo visible. Eso lo relata la Escritura. Y entonces de pronto Dios, en su infinito conocimiento, determina hacer un ser. Pero fíjese usted que ese ser que Dios va a hacer,
Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hay un dicho muy vulgar que dice, a nadie le gusta ver ojos bonitos en rostro ajeno. Satanás quería ser semejante a Dios. Satanás quería parecerse a Dios. Y por eso él quiso subir su trono y gestó la rebelión. Y resulta ahora que Dios va a crear a un nuevo ser. Pero a ese nuevo ser le va a dar lo que Satanás ambicionó: la imagen y la semejanza de Dios. Entonces, el odio que Satanás le tiene a la humanidad es porque Dios le dio al ser humano lo que él ambicionó, lo que él quiso, lo que él quiso arrebatar o ser semejante a Dios. Y sin embargo, ahora Dios empieza a formar una creación donde le va a dar su imagen y su semejanza. Yo ya he hablado un poquito sobre la diferencia de imagen y semejanza. Si usted ha estado en la iglesia, lo ha de haber oído. Pero lo que quiero llevarle a usted esta noche es que de ahí viene el odio, el rencor, de ahí viene el aborrecimiento que Satanás le tiene al ser humano. Porque Satanás sabe que el ser humano fue creado con ese propósito y con esa determinación de la imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios creó a Adán, por favor no piense usted que Adán era un ser así como nosotros. Adán era un ser que tenía capacidades extraordinarias. Le puso nombre a todos los animales. Imagínense qué coeficiente mental tenía. Le dijo Dios que señoreara sobre las aves, sobre los peces y sobre todo animal. O sea que este Adán tenía la capacidad de comunicarse con todas las criaturas. Su imagen y su semejanza era como la de Dios. Y algo más. Este ser que lo crió Dios, varón y hembra, tenían como vestido la luz. Por eso no se miraban desnudos, porque su vestido era luz. Y era poderoso. ¿Por qué digo que era poderoso? Porque Dios le dijo que cuidara el huerto. Que Dios le dijo, vas a guardar el huerto. Entonces, de pronto, la imagen de Adán, que dicho sea de paso, puedo pensar que la gente ve en los cuadros a un hombre grande y a una mujer ya desarrollada y dicen Adán y Eva, pero personalmente yo creo que Adán no fue creado grande, porque si Adán fue creado grande, escúcheme bien, si Adán fue creado ya en una estatura grande, él tuviera la primacía de ser el primer ser creado ya grande. Y la Biblia me enseña que Jesús debe tener toda primacía. Y Jesús no nació grande. Jesús nació bebé. María tuvo que amamantarlo. Entonces, por esa palabra yo sé que Adán era un bebé. Dios crió un bebé. Y entonces dice que bajaba todos los días y lo enseñaba y lo alimentaba y lo empezó a desarrollar y lo empezó a crear. Y de pronto lo puso en el huerto para que Adán trabajara y labrara el huerto. Quizás su imaginación está ahorita, no, pero es que los cuadros marcan a Adán grande y a Eva grande. Pero es que eso es lo que nos ha metido la tradición. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que Dios, si a su hijo lo hizo nacer pequeño, ¿cómo iba a crear al primer hombre ya maduro? Entonces Adán tuviera la primacía y no Cristo. Y Cristo es el primero en todo. Amén.
Sí, amén, ¿están aquí, no? Bien, como los veo muy callados, ahora por el Día de la Madre, ¿no? Y entonces lo que quiero llevarle yo a usted es que Satanás, hermano, él sabe que Dios ama al ser humano, porque es su imagen. Por ejemplo, piense usted en su hijo. Usted ama a sus hijos porque se parecen a usted. Gordo como usted, alto como usted, se parecen, usted los ama. Y entonces Satanás sabe que él no es rival para Dios. Ya intentó en un momento dado ser semejante y destruir el reino de Dios, y no lo logró. Pero entonces él sabe que atacando al ser humano, que destruyendo su imagen, hiere el corazón de Dios. Él sabe, hermano, que cuando ataca al hombre, porque Hebreos dice que Dios no ayudó a los ángeles cuando ellos fallaron. Sin embargo, ayudó al ser humano, a la simiente de Abraham. ¿Por qué razón? Porque cuando este espíritu malévolo, que el Señor lo reprenda, vio la creación nueva, el celo, la amargura, el odio, porque todas esas características, que es las que yo quiero llevarle a usted, todas esas cosas negativas de las tinieblas, es más, la misma mentira dice que Satanás es padre de la mentira, que es el primer homicida, es el primero que quiso matar y destruir. Y entonces ese ser, cuando ve a Adán y a Eva, intenta cómo filtrarse para destruir al ser humano. Que eso es lo que le quiero hablar yo esta noche. La lucha del espíritu, la lucha que el ser humano confronta, la guerra que a veces nosotros ignoramos, pero es una guerra, es una batalla de deseos y de pensamientos, de estructuras mentales y emocionales. Y debo decirle algo por lo que voy a hablar de Daniel. A veces no tenemos conciencia. Mejor hagamos una pequeña prueba. Pregúntele al que está a su lado: ¿te ha hablado alguna vez el diablo? Y le va a decir que no. Pues, yo no hablo con el diablo. Pero yo le aseguro que sí le he hablado muchas veces. Y es posible que ahorita mismo le esté hablando, porque no sabemos el lenguaje espiritual. El lenguaje espiritual no es audible. Son deseos, son anhelos, son pensamientos, son dardos que manda a la mente. Estando allá, estaba escuchando yo uno de los servicios aquí y oí predicar a Víctor, y me llamó la atención sobremanera cuando él les estaba enseñando a ustedes de la religión de los fariseos, cuando Jesús le dice que ellos recorrían cielo y tierra para ser un discípulo, y cuando agarraban un discípulo lo hacían 2 veces hijo del infierno. Y entonces se me hizo, usted sabe, cuando a uno le cae el 20, ¿verdad? Y dije, ¿quién es un hijo del infierno? Y entonces Santiago dice que el infierno tiene una influencia sobre el ser humano, pero no es una influencia como los deseos solamente, sino es una influencia porque el infierno, aunque usted no lo ha, tal vez, o sí lo ha meditado, el infierno tiene una aliada poderosa en usted: su lengua. 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 Su leng
dice Santiago? Dice que el infierno inflama con la lengua el curso de la creación. Entonces Jesús le estaba diciendo a los fariseos: ustedes lo que están haciendo es, si ustedes hablan y destruyen, inflaman el curso de la creación, cuando agarran un prosélito lo hacen 2 veces peor. De eso quiero hablarle, de la guerra espiritual. Por ejemplo, hermano, y estoy tratando de ser lo más claro posible porque para mí me ha bendecido esto, entender que en esta guerra yo debo de conocer las artimañas de Satanás. Porque no hay cosa más terrible que usted ignore cómo opera su enemigo. Usted tiene que saber cómo opera su enemigo. Usted tiene que saber cuál es la estrategia que usa. Bueno, entonces de pronto Satanás se infiltra en el huerto del Edén. Usted sabe la historia. Pero cuando él se infiltra, lo que hace es meter en la mente de la mujer incredulidad a la palabra de Dios. Dios les dijo. Dice: no es así como Dios dice. No van a morir. Y logra infiltrar en la mente de la mujer la duda. Logra infiltrar en la mente de la mujer la incertidumbre. Y entonces aquella pareja, usted lo sabe, de pronto sus ojos de la mujer, capítulo 3 de Génesis, son hechizados. Y de repente ve el árbol bueno para comer. De repente ve que el fruto es agradable. De repente, eso está como el amor, hermano. El amor realmente es un hechizo. Porque fíjese que uno está tranquilo, de repente le pegó el flechazo Cupido y aunque está feo, usted lo ve guapo. Y le dicen: pero mira, abre los ojos. Y dice: no, es que no vio. Es un hechizo. Es decir, cuando uno está bajo el efecto del amor, esto no funciona. Lo único que funciona es el corazón, ¿verdad? Y hasta después del matrimonio se da cuenta uno, ¿verdad? Y hay quienes se arrepienten. Yo tristemente hemos estado con mi esposa platicando de personas que se casan ya apenas al mes, 2, 3 meses, ya están como que ya abrieron los ojos, dicen: ¿para qué me casé? Pues, ¿verdad? Y entonces, pero por la influencia del amor, entonces en Génesis 3 vemos el hechizo, ese hipnotismo, ese efecto porque yo le pregunto: ¿cuántas veces había visto la mujer el árbol? Muchas. ¿Por qué ahora lo ve bueno para comer? ¿Por qué lo ve agradable a los ojos? ¿Y por qué lo ve que es un árbol que le va a dar sabiduría? Si ya lo había visto muchas veces, pero ahora está bajo la influencia de ese ser malévolo. Repito, que el Señor lo reprenda. Y entonces fue lo mismo que le pasó a los Gálatas. Pablo dice: ¿quién os fascinó? ¿Quién os hechizó? ¿Quién les hizo a ustedes ese efecto en la mente? Entonces, cuando la mujer está bajo esa influencia espiritual negativa, comen del fruto y entonces empiezan los efectos en el ser humano. Primer efecto: perdieron la luz. Se vieron desnudos. Por primera vez están desnudos. Segundo efecto: ahora experimentan miedo, tienen temor. Y tercer efecto, que diríamos hay muchos efectos, la presencia de Dios los espanta, se alejan de Dios. Y entonces usted sabe la historia: Dios baja y ¿quién te enseñó?
Y el hombre dice la mujer, y la mujer dice la serpiente, y la serpiente dijo el diablo, y el diablo dijo todo soy yo. Y los expulsan del huerto. Y comienza la trágica historia del ser humano. Vino la pobreza, la escasez, la enfermedad. De pronto encontramos nosotros a un Caín que tiene deseos de matar a su hermano. A un Caín que la Biblia dice que era del maligno. A un Caín que se hizo hijo, que recibió ese DNA, que recibió esa genética de ese ser malévolo y que lo puso en práctica matando a Abel. Y vamos a ver nosotros, ya a la luz del capítulo 6 del libro de Génesis, ya les hablé la otra vez de esto, el surgimiento de Nimrod, un hombre que la Biblia dice que era experto cazador delante de Jehová. Un Nimrod que tenía la habilidad en la palabra de convencer para que el hombre se rebelara contra Dios. Nimrod fue el rebelde que promocionó la construcción de Babel. Que Babel es confusión. Le estoy recordando mi mensaje último. No sé si se acuerdan. Sí. Y entonces Babel, que es el lugar donde Dios confunde y los dispersa por todo el mundo, Babel es el asiento de la rebelión. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Zacarías, en uno de los capítulos de Zacarías dice que dos cigüeñas, traduce una versión, pero son ángelas, son ángeles femeninos, pues son ángelas. Llevan la maldad a la tierra de Sinar. Sinar es Babilonia, donde le van a edificar un templo. Edificar templo es donde le van a formar familia. O sea, cuando en la palabra del Señor edificar un templo también es crear una familia. Cuando usted se casa, va a edificar una familia, está creando un templo. Cuando Jesús vino, Él vino para formar una familia, pero esa familia es el templo del Espíritu Santo. Entonces, la Biblia me enseña a mí, y aquí voy al punto, que ya me tardé con la introducción. Babilonia es el asiento de ese espíritu de rebelión. Por eso cuando leemos nosotros en la Biblia, salid en medio de ellos, hablando de Babilonia, no simplemente está hablando de salir de la idolatría, sino del pensamiento que Babilonia tiene. De la forma como ese espíritu babilónico ve las cosas. Debo recordarle nada más 2-3 cosas. Cuando la Biblia habla en Daniel, capítulo 1, nos damos cuenta que Daniel es hebreo, pero fue llevado cautivo a Babilonia. Y en Babilonia fue enseñado en la ciencia de Babilonia. Fue alimentado con el alimento de Babilonia. Pero Daniel, hermano, no quiso contaminarse. Diga contaminación. Hermano, tenemos que reconocer algo. Mucho pueblo de Dios está contaminado por la comida de Babilonia. Cuando digo la comida, estoy hablando la manera de pensar, los deseos. Ellos deben reflexionar realmente, y todos nosotros debemos reflexionar cuál es la mentalidad de Babilonia. ¿Qué es lo que promueve ese espíritu de rebelión? La vez pasada les hablé que una de las cosas que promueve ese espíritu de rebelión es el culto a la belleza. Por eso nuestros programas televisivos están cargados de belleza. Mire, la gente fea no la sacan en la tele, solo a nosotros. Los gordos
No, no, los que salen ahí son cuerpos esculturales, son la belleza, porque ese espíritu, la mentalidad del espíritu babilónico es el culto o la preferencia a la belleza física. Y eso tiene a la humanidad enfrascada en gimnasios, en cremas rejuvenecedoras, en tintes, en todo nos tiene fastidiados eso. Porque lo promueven, lo meten. Hermano, dése cuenta usted cuántos de nosotros estamos, me incluyo porque estamos metidos en esta onda, estamos preocupados por la belleza física. Queremos vernos bien. Queremos, hermano, y esto yo no queremos. No va a decir, esa es influencia. Es cierto, tenemos que cuidar el cuerpo de Cristo, el templo del Espíritu Santo, pero no para darle culto a la belleza. Otra cosa que impulsa el espíritu ese de babilónico es el culto a la inteligencia humana, a la sabiduría, a la inteligencia de las personas. Por eso hay una fuerza profunda para inculcar en nuestros hijos el desarrollo mental. Y es triste reconocerlo, pero muchas veces hogares, y quizás usted tenga experiencia con alguno de sus casos, llevan a sus niños a la iglesia de pequeños, los enseñan, pero de repente empiezan a alcanzar niveles universitarios y de repente lo que empiezan a oír en las universidades tiene un efecto, los aleja del evangelio. Y de pronto son tan inteligentes, son tan desarrollados mentalmente que nos ven como si nosotros fuéramos unos retrasados. Oh, mi papá, oh, mi mamá, es que, y de repente, hermano, yo quisiera que usted reflexionara en eso. Si sus hijos universitarios están en la iglesia buscando a Dios, yo los felicito. Pero si no están buscando a Dios, dése cuenta que estoy hablando verdad. Que muchas veces el culto a la inteligencia lo que hace es alejarlos. Recuerdo hace muchos años, yo dije una frase: yo prefiero que mis hijos no se desarrollen tanto aquí abajo, pero que tengan temor y fe y que caminen delante de Dios. Y hubieron parejas de la iglesia que se ofendieron conmigo. Dijeron: no, hay que desarrollarse, hay que cultivarse. Y se fueron de la iglesia y se cultivaron, hermano, y alcanzaron niveles de superación intelectual. Y sin embargo están fuera de los caminos de Dios. ¿Por qué razón? Porque ese espíritu promueve. Yo no estoy diciendo que no nos desarrollemos. Lo que estoy diciendo es: conozcamos las estrategias de nuestro enemigo. Otra cosa es que hace Babilonia es contaminar a través de la comida. Mire, yo lo decía allá cuando estaba. A mí me da tristeza cuando voy a un buffet. A veces voy a los buffets, no muy seguido, pero a veces. Y me da tristeza cuando veo, hermano, personas de 400 libras comiendo, insaciables. Y hermano, y de pronto digo: ¿cómo ha degenerado Satanás? Porque al afectar al ser humano está tocando el corazón de Dios. Por eso la Biblia dice: el que os toca es como que toque la niña de mis ojos. Porque si algo podemos saber y si algo podemos recibir y si de algo podemos sentirnos contentos, es que Dios nos ama. Dígale a que está a su lado: Dios te ama. De tal manera te ama Dios que envió a su Hijo para rescatarte a ti y rescatarme a mí. Entonces no dudamos del amor de Dios. Pero ese espíritu
Hermano, y aquí voy en los minutos que me quedan, a tratar de darle lo que traía, que me quedé con esta introducción trabado. Pero en el espíritu babilónico no solo mete una mentalidad de culto a la belleza, de culto a la inteligencia, sino que en el libro de Daniel me revela que va a tratar de erradicar las raíces hebreas para imponer el pensamiento y el fruto babilónico. Y aquí voy al punto. Y entonces yo encuentro que en Daniel capítulo 1, versículo 7, agarran a los jóvenes hebreos y les cambian nombres. Daniel estaba dentro de los que Ananías, Misael y Azarías ahora enfrentan una erradicación de sus raíces hebreas. Quiero que me comprenda lo que estoy diciendo. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿a quién se parecían ellos? A Dios. Eran seres de luz. Entonces Satanás, cuando quiere erradicar el origen, las raíces, ¿cuál es la imagen que nosotros vemos de los hombres en el último tiempo según Timoteo? Cuando Pablo le dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, ingratos, despiadados, sin afecto natural. Y de pronto vemos que la imagen que el hombre hoy tiene no es la imagen de Dios. ¿A quién se parece alguien que quiere matar a un hermano, a otra persona? ¿A quién se parece alguien que busca el daño de los demás seres humanos? ¿A quién se parece a alguien, hermano, que de pronto sus deseos y sus pensamientos son ver la destrucción? Fíjese que estaba hablando yo con un pastor allá, ahora que estuve en Guatemala, y entonces le decía yo a él: debes de tener cuidado, le dije, y debes de abrir tus ojos, porque vas a encontrar en la vida que cuando estés bien fregado, toda la gente te va a amar. Toda la gente va a decir: ay, el pastor, pobrecito, ayudémoslo, el pastor aquí. Pero el día que Dios te bendiga, te prospere y te empieces a desarrollar, vas a ver cómo los sentimientos se empiezan a tornar. Porque yo sé que usted ya lo sabe, pero cuando usted está mal, todo mundo es amigo suyo. Pero cuando usted está bien, ese ha de ser narcotraficante. Ese de plano está robando. Saber en qué está metido. Por eso está así. Porque usted va a encontrar que de pronto surgen del corazón los malos deseos. Hermano, Dios se goza. Dice que el Señor se deleita en la prosperidad de sus siervos. Ahora yo te pregunto, pregúntele a la que está a su lado: ¿tú te deleitas cuando me ves prosperar? Pregúntele, hombre, por favor, ayúdeme. Ay, hermano, me gozo de verlo prosperado. Me gozo de ver cómo Dios lo está bendiciendo. Aleluya, me gozo. O decimos: saber en qué estará metido este hermano. Yo quiero que usted vea que nuestra lucha espiritual, hermano, no es Satanás fuera de aquí, es Satanás fuera de aquí. Satanás fuera de aquí. No quiero pensar como tú piensas. No quiero tener deseos como los que tú tienes. Yo no fui criado a imagen tuya, yo fui criado a imagen de Dios. Yo fui criado para amar, fui criado para bendecir, fui criado para pensar como Dios piensa. Entonces,
en la erradicación de esa imagen, que yo quería hablarle de los 4 nombres, pero posiblemente solo le voy a hablar de uno. Dice en el capítulo 1, versículo 7, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres a Daniel. Diga conmigo Daniel. Daniel significa Dios es juez, o mi juez es Dios, o Dios ha juzgado, o Dios es mi juez. Eso significa Daniel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el nombre Daniel nos habla a nosotros de que hay un solo juez a quien le vamos a dar cuentas. Que el juez nuestro es Dios. A él le pusieron Belsasar, que significa Bel preserva o protege su vida, o príncipe de Bel, que era la principal deidad de Babilonia. De pronto le quieren cambiar la mentalidad a Daniel. No. Dios no es tu juez. Tu juez vamos a ser nosotros. Déjeme, ¿por qué la gente está tan preocupada de lo que los demás seres humanos hablan de ellos? ¿Te preocupa a ti lo que la gente dice de ti? Sí, te preocupa. Yo he visto que nos preocupa, hermano, lo que el vecino dice, lo que el hermano dice, nos preocupa. Yo fíjese que le voy a contar una experiencia. Un día una hermana hace muchos años se puso un vestido muy lindo, ella, vestido floreado, muy bonito. Y yo en mi ignorancia de no conocer la sensibilidad del ser femenino, le dije: hermana, qué bien se ve, parece jardín. Yo pensé que era un halago, porque su vestido era muy lindo, de flores. Pasó el tiempo, hermano, y un día le dije: hermana, le dije, ¿y qué pasó con su vestido? Ya no se lo puso. Y me dijo: no, hermano Otto, me dijo, es que usted me dijo que parecía jardín. O sea, para ella fue tan impactante lo que yo le dije que aborreció su vestido. El ser humano, Babilonia enseña a depender de lo que los demás dicen de ti. Y por eso todo mundo quiere que hablen bien. Todo mundo quiere que digan cosas buenas, porque ese es el espíritu de Babilonia. Ahora, Daniel quiere decir: mi juez es Dios. Génesis capítulo 18, verso 25 dice: Dios es el juez de toda la tierra. Salmo 75, verso 7 dice: mas Dios es el juez, a este abate y a que le ensalza. Isaías 33, 22 dice: Jehová es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, él mismo nos salvará. ¿Qué está diciendo la Biblia? No te preocupes de lo que la gente dice de ti. Tu juez es Dios. Preocúpate de lo que Dios va a decir de ti. Ahora, fíjese usted que la palabra del Señor dice, y aquí voy a llevarle al libro de Santiago, que es, y con esto voy cerrando. Santiago capítulo 4, vamos a ponerlo en la pantalla. Santiago 4, versículo 11, dice en esta versión, vamos a ver cómo dice las Américas: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. A ver, ¿cuántos hemos hablado mal de algún hermano? Ay, hermano. ¿Sabe quién está tomando esa lengua? No Satanás, el infierno. Por favor, póngale cuidado a esto. Vamos a ir despacio. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano,
habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino que eres ¿qué? Juez. Versículo 12. Solo hay un dador de la ley y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oiga lo que la Biblia dice. Entonces, de pronto Santiago me dice, voy a leer en la versión la versión 60, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, tal murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. Uno es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Y la pregunta: ¿quién eres tú que juzgas a otro? Entonces, cuando a Daniel le dicen: Daniel, mira, no debe ser Dios tu juez, sino que tú debes ser juez de los demás. Hermano, y de pronto vea usted, por ejemplo, los talk shows, donde cómo hablan mal unos de los otros. Vea usted lo que, hermano, es que es increíble cómo la gente habla mal hasta de su madre, hasta de su padre, de sus hijos. Ay, yo no sé, porque estos hijos y de pronto estamos nosotros siendo, en nuestra lengua, estamos siendo nosotros influenciados por el espíritu babilónico. Por eso le dije, me llamó tanto la atención cuando Víctor les está enseñando, porque se me hizo rema. ¿Quién es un hijo del infierno? ¿A quién le llama la Biblia hijo del infierno? Al que está hablando mal y mal de todo el mundo. Qué silencio, hermano. O sea, yo hoy, en el nombre de Cristo, voy a limpiar mi lengua. Señor, yo no tengo que hablar mal de nadie. El que va a juzgar a cada uno eres tú. Yo me llamo Daniel, tú eres el juez. Yo no soy juez de nadie. Quien va a pedir cuentas a todos los seres humanos es Dios. ¿Sabe, hermano, que una de las causas por las cuales nosotros padecemos es porque nosotros usurpamos la función del juez y hablamos mal de las personas? Y cuando yo hablo mal de un ser humano, estoy hablando mal de la imagen de Dios y me estoy constituyendo juez. Entonces Babilonia lo que quiere, hermano, qué interesante. Cuando yo vi esto dije: no, yo me llamo Daniel, yo no me llamo Belsasar. ¿Sí me estoy dando a entender? Yo no voy a dejar mis raíces hebreas, en el sentido de no quiero perder la imagen de Dios. ¿Usted ha oído, por ejemplo, alguna profecía donde el Espíritu diga: así te dice el Señor sin vergüenza, yo conozco tus mañas y tus andadas por aquí, pata de chucho? ¿Alguna vez? No. Cuando oiga usted que alguien ofende, juzga y ataca, no es Dios quien está hablando, es el infierno. ¿Por qué? Porque cuando, hermano, el azote de la lengua destruye. ¿Cuántas veces, hermano, yo mismo he dicho una frase, una palabra que ha destruido? Como le dije, lo del vestido. Ahí sí que fue sin querer queriendo, hermano. Yo pensé que era un halago, yo pensé que era algo bonito que iba a sentir, o como aquel hermano que le dijo a su esposa, porque tenía ojos grandes su esposa, y le dijo: ay, tan lindos tus ojos, grandes como los de las vacas. Y él pensó que estaba dando un halago. Por eso dice que si alguien no ofende de palabra, es varón ¿qué? Perfecto. Entonces de pronto veo la influencia. Babilonia nos quiere enseñar
a hablar como Satanás habla. Hermano, si algo tiene ese demonio, que el Señor lo reprenda, es que habla mal de todos. Ese hombre es pecador de Jesús. Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Ese hombre es nacido de fornicación, es un comilón y bebedor. Jesús nunca contestó. ¿Sabe por qué? Porque él sabía la fuente, de dónde venía esa manera de hablar. Ahora yo quisiera que esta noche usted se llevara algo práctico. ¿Cómo hablas tú? Porque te va a dar tentación de murmurar de alguien o de algo. Ay, hermano, ya se dio cuenta. En boca cerrada no entran moscas, hermano. No quiero tener la imagen de Satanás. Dios no me ha llamado. Mi nombre es Daniel. Yo no me llamo Belsasar. Yo soy un hombre, estoy que me entienda lo que estoy diciendo. Yo soy un hombre que tengo a Dios por juez. Por eso usted va a encontrar en la palabra a Pablo cuando dice: yo en muy poco tengo lo que ustedes piensan de mí o lo que el mundo diga de mí, ni yo mismo me juzgo. Dice: le dejo a Dios el juicio. Porque, hermano, qué triste, por ejemplo, imagínense que yo fuera cantante y de repente alguien dice: desafinó. Ya me voy a sentir mal. Pero si alguien dice: oh, qué linda voz. Y dependemos del criterio de la gente. Yo te pregunto, hermano, porque quisiera hablarles también de lo que es Ananías, pero ya se me fue el tiempo. Solo quiero terminar diciéndole: ¿cómo tú te llamas? ¿Daniel o Belsasar? Daniel es que Dios es juez. Entonces, cuando oigas: hermano, fíjese que el hermano aquí o la hermana allá, hermana, yo me llamo Daniel. Si usted quiere parecerse a su padre, Satanás, yo no me parezco a Satanás. ¿Sabe por qué, hermano? Porque mucha gente está enferma, está padeciendo por lo que han hablado, por lo que han dicho. Porque, hermano amado, porque han usurpado la función de juez. Y déjeme decirle: hay hijos que sufren por las declaraciones nuestras. Hay esposas que sufren por las declaraciones nuestras. Hay esposos que sufren por las declaraciones nuestras. Y tal vez usted dirá: hermano, mire, porque ese es lo común. Decimos: ay, es que se me salió. No se te salió, el infierno te lo puso. Sabía el infierno que con esa palabra iba a afectar el espíritu de la persona. Entonces seamos entendidos en nuestra guerra espiritual, hermano. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, fuera diablo, fuera el demonio? Yo soy experto en liberación. Echo fuera al diablo, pero hablo mal de los hermanos. No lo eché fuera, se me metió. Lo tengo en la boca. Sí, es que usted se ríe, pero yo tengo la obligación de decirle: conozca a su adversario. Si tiene comezón de hablar, hermano, porque déjeme cerrar. Ay, hermanos, que te educan. Ya, un minuto, ¿sí? Cuando usted está enojado, ¿qué es lo primero que siente? ¿Qué es lo primero que siente? A ver, o solo a mí me pasa. Cuando uno está enojado, mire, usted está martillando y ¡pah! Se pegó. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! O de repente martillo de tantas aquí.
¿quién inflama la lengua? Véalo usted. Por eso cuando veo yo el espíritu babilónico que quiere erradicar las raíces, que quiere que yo hable como hablan los babilónicos. Yo no sé si usted se recuerda, ya cierro mis notas. Cuando no conocíamos a Cristo, de cada 10 palabras, 8 eran malas. Mira, yo tengo amigos amigos que no son cristianos, que cuando hablo con ellos, hermano, yo tengo que taparme los oídos, porque dicen unas cosas, hermano, a sus mismos familiares. ¿Quién nos enseñó a hablar así? Satanás. Pero yo quisiera que usted, hermano, tomara un pequeño consejo. Este miembro puede servir para alabar a Dios y bendecir a Dios. Pero cuando murmuramos los hermanos, hablamos mal de la gente, estamos maldiciendo la imagen de Dios. Y entonces, de pronto dice Santiago, de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Propongámonos hablar bien de las personas. Propongámonos ver las virtudes de las personas, ignorar las cosas negativas. Y dice, si entresacares lo precioso dentro de lo vil, serás como mis ojos. Es decir, Dios, ¿cómo cree usted que Dios les hablaba a la pareja cuando estaba en el huerto? ¿Cuál era su expresión? Cierro con esto. En una oportunidad, una madre estaba batallando con un niño, porque se cerraba el niño y se cerraba feo y no oía, no hacía caso. Y entonces le dije, ¿me permite hablar con su niño? Y entonces era una niña que se cerraba. Y entonces le dije, ¿cómo estás, preciosa? Qué lindo el cabello que tienes. Me escuchó. Y de repente cambió. Y empezó a hablar conmigo. Y me dijo, ¿cómo lo logró? Le dije, hablándole. ¿Cómo hablamos nosotros? Mira, hermano, quiero hablar con usted, pero de hombre a hombre. Ay, no, hermano. Tenemos que aprender a manejar esto para Dios y a no darle lugar al infierno. Porque termino diciendo, mi nombre es Daniel. Yo no me llamo Belsasar. Póngase de pie. Padre Dios, esta noche tratado de introducir, Señor, en la mente y en el corazón nuestro esa realidad de cómo ese espíritu babilónico ha afectado nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestros deseos. Pero esta noche, Señor, en el nombre de Cristo, que nuestro hablar sea conforme tu voluntad. Que aprendamos a hablar como tú hablas, Señor. Que aprendamos, Señor amado, a declarar las cosas como tú las declaras. Y que en el nombre de Cristo erradiquemos de nuestra boca toda palabra negativa, toda palabra que ofenda, toda palabra, Señor, que destruya a quien tú, Señor, has creado. Yo quisiera decirle, hermano amado, posiblemente has hablado mal de alguien. Dile, Señor, perdóname. Yo me llamo Daniel, pero no sé por qué tomé esa actitud negativa. Que mi boca, Señor, sea para tu gloria. Perdóname el que he hablado. No habléis mal los unos de los otros, porque el que habla mal del hermano habla mal de la ley, dice la Biblia. Y por eso muchas veces estamos enfermos y se complica nuestra vida, porque hemos usado nuestra lengua para maldecir la imagen
de Dios. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y conoces nuestras palabras y nuestros dichos. Esta noche, Señor, a la luz de este pensamiento, ayúdanos a controlar nuestra lengua, a ponerla delante de ti, Señor, para ser usada para edificación y a reprender toda influencia del infierno y a bendecir, Señor, como tu palabra dice, que hemos sido llamados para heredar bendición, que también bendigamos a los nuestros, que bendigamos, Señor, a los que tú has creado, y que declaremos bendición, porque somos llamados para heredar bendición, en el nombre de Cristo. Quisieras tú decir, Señor, perdóname por las malas expresiones y ayúdame, Señor, a bendecir. Y yo sé que el tiempo ya pasó, pero podrías bendecir a aquellos que quizás has hablado mal de ellos, quizás un familiar, un amigo. Declarar, Señor, yo lo bendigo, que tú lo guardes, que tú lo prosperes, Padre, que le vaya bien, que tu gracia lo alcance, Señor, que sea, Señor, prosperado. Y perdóname, Señor, los malos deseos y los malos pensamientos. Pero bendecimos en tu nombre, Señor. ¿Quieres bendecir tu familia? Bendecir a tus hijos, bendecir tus nietos, bendecir incluso tu trabajo. Declarar, no, mi hijo es un rebelde. No, es un buen hijo, lo bendigo. Es una buena hija, la bendigo. Es un buen hermano, lo bendigo. Que mi boca sea, Señor, para edificación y bendición de los tuyos. Que aprendamos, Señor, de tal manera que podamos edificar y atraer lo bueno con nuestras palabras, en el nombre de Jesús. Que nuestro nombre sea Daniel, Señor, y que no se radique de nosotros esta realidad. Tú eres nuestro juez, tú eres nuestro legislador, tú eres nuestro Salvador, y te bendecimos. Llévanos con tu paz, Señor, y cada familia y cada hogar sea prosperado en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quiere bendecir a su hermano y decirle, te dé Dios una hermosa noche?